Muy buenas noches, me presento, mi nombre es William Andrés Manrique Linares, como lo puede corroborar mi cédula. En esta ocasión vengo a presentar la tarea número 4 para el curso de Física Electrónica. Al grupo número 300 se presentó al tutor Juan Carlos González. Eh, el estudiante debe realizar el montaje en el simulador de cada uno de los esquemáticos mostrados en las figuras 1 y 2 respectivamente. En cada montaje debe tener en cuenta la disposición de valores mostrada en la tabla número 1. A mí el estudiante que me asignó el tutor en el foro fue el estudiante número 1, que debe ser el circuito resistivo en serie. Entonces, según los valores que habían dado en la tabla, eran de 500 ohmios más el 02, que es el que termina mi número de cédula, da 502 ohmios, 632 ohmios, 332 ohmios. Entonces, para el circuito mostrado en la figura 1, el estudiante debe aplicar las leyes de Kirchhoff y encontrar las ecuaciones de nodos y mallas de este. El estudiante debe resolver dichas ecuaciones para conocer la corriente mayor y principal y los voltajes en la resistencia junto con la resistencia equivalente. Valores teóricos. El paso a paso de este procedimiento debe estar consignado en el informe laboratorio y los valores solicitados deben estar plasmados en la tabla número 2. Entonces, para calcular la resistencia equivalente del circuito se debe sumar las resistencias asociadas. Aquí tenemos el circuito. Este es el circuito. Entonces vemos que es solamente una malla, entonces no hay ninguna complicación. Entonces tenemos que para la resistencia equivalente es igual al voltaje de R1 más el voltaje R2 más el voltaje R3. Entonces convertimos a los valores que tenemos, 502 ohmios más 672 ohmios más 332 ohmios, tenemos una resistencia equivalente de 1506 ohmios en el circuito. Entonces, para calcular la intensidad de la corriente que atraviesa el circuito se debe tener en cuenta la ley de Ohm. Entonces, la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia equivalente. Sustituimos valores, tenemos 9 voltios sobre 1506 ohmios y esto nos da una intensidad de 0.0059761 amperios o 0.9761 miliamperios. Entonces, para hallar el voltaje en cada resistencia, nuevamente acudimos a la ley de Ohm. Entonces, voltaje igual a resistencia por intensidad. Entonces, tenemos que el voltaje es igual a 502 ohmios por la resistencia, por la intensidad, perdón. Tenemos que en R1 3 voltios. Hacemos la misma en R2 y tenemos 4.02 voltios y lo mismo en R3 y nos da 1.98 voltios en R3. Acá podemos comprobar con el Circuit Mate, donde nos muestra que tenemos 1.506K ohmios. Entonces es lo mismo que 1506 ohmios. Entonces está la comparación con el simulador. Y aquí vamos a comprobar también los voltajes. Entonces tenemos que en la resistencia 1 3 voltios. Acá nos daba 3 voltios. 4.016 voltios en la resistencia 2. 4.02 voltios en R2 y en la resistencia 3 1.98 1.98 en R3. Entonces es la comprobación con el Circuit Maker. Entonces utilizando el multímetro ya lo acabamos de hacer y tenemos aquí la tabla que nos habla de los valores medidos y los valores teóricos. Entonces no es mucha la diferencia, tenemos 3 voltios en el valor medido que lo acabamos de ver y en el valor teórico también 3 voltios. En el valor medio 4.016 voltios y en el valor teórico 4.02, 1.984 en el valor medido, 1.98 voltios. La corriente es la misma y el valor es igual. Entonces, en las preguntas de profundización nos dice que qué pasa si aumento el valor de la resistencia en R2. Entonces, si aumento el valor de la resistencia de R2, la corriente que en la malla disminuye, el voltaje en R1 y R3 disminuye, mientras que en R2 el voltaje aumenta. ¿Cree usted que en un circuito físico real los valores serían diferentes? Sí, son diferentes.
De ser así, ¿cuál es la razón para que esto suceda? Una simple variación de los ideales es que los dispositivos físicos como resistores, inductores y capacitores tienen un cierto nivel de tolerancia alrededor del valor ideal y los componentes reales nunca tienen exactamente sus valores especificados. Entonces, después de medir el voltaje en las tres resistencias, calcula la potencia de la resistencia R2, teórico y práctico. Entonces, para hallar la potencia en R2 se debe potencia en R2 igual a voltaje en R2 por intensidad en R2. Tenemos que 4.02 voltios por 0.00599761 amperios. Entonces nos da que da 0.02402 watts en el valor teórico y en el práctico nos da 0.02399 watts en el práctico. No siendo más, me despido. Que tengan una feliz noche. Hasta luego.